Buenas tardes, estimados seguidores. Una vez más estoy aquí con ustedes dándole gracias a Dios por permitir estar aquí haciendo este trabajo para ustedes. Hoy quiero hablarle de nuevo de mis anturios, de estos anturios, y qué es lo que yo hago con ellos para conseguir esta floración tan hermosa. Mira acá, tan hermosa, y además que ellos estén fuertes, sanos. Miren, una flor sana, gracias a Dios, y hermosa. Yo en otro video ya le había hablado de este anturio. Miren qué hoja tan grande. Yo tengo 7 años con este anturio y no había tenido la oportunidad de ver tan frondoso, tan grande. Y yo digo que fue después de esos abonos que yo le he preparado, abonos naturales. Miren la flor que ya yo se la había presentado anteriormente. Miren esta flor mide unos 27 centímetros. La hoja mide cerca de 40 centímetros. Miren qué hoja tan grande. Yo nunca lo había visto de esa manera. Y yo les había dicho que yo le había preparado un abono natural. Hoy yo quiero compartir ese preparado, ese abono que yo le he hecho. Lo quiero compartir con ustedes. Pero antes yo quiero pues compartir con ustedes algunas ideas que yo he investigado sobre las plantas. Bueno, las plantas, al igual que los seres humanos, necesitan nutrientes, y ellas principalmente se nutren de algunas sustancias como nitrógeno, que es el encargado de que se produzcan muchas hojas, y que sean verdes, mantener el verde de la hoja, el nitrógeno. El fósforo, que es la que se encarga de obtener nuevas raíces y producir semillas. El potasio, que tiene que ver mucho con el crecimiento de las raíces. El magnesio, que tiene que ver con el proceso de transformación, conservación y acumulación de las energías. También el hierro, que es el que mantiene en las plantas el proceso de clorofila. Se recuerden que la clorofila es un pigmento verde que está en las hojas de las plantas y que son usadas por las plantas, la clorofila, para que se desarrolle el proceso también de fotosíntesis. Y también quiero compartir con ustedes que la fotosíntesis es el proceso de conversión de la materia inorgánica en orgánica. Recuerden que la materia orgánica procede de los vegetales y de los animales, y la inorgánica proceden de sustancias químicas. Entonces las plantas, con el proceso de fotosíntesis, lo que hace es convertir esas materias inorgánicas en orgánicas. Las materias inorgánicas son importantísimas también porque ellas se encargan de conservar lo que es el medio ambiente a través del suelo y de la agricultura. Entonces todo eso yo se lo quise compartir a ustedes porque yo quiero compartir también esos abonos naturales que yo le preparé a mis anturios, y que de ahí en adelante es que yo he visto este desarrollo de estas plantas. Miren acá, de esta planta y de estas flores que han sido tan hermosos, tan bueno este crecimiento de sus hojas, de sus flores. Y miren que ahora ya para este tiempo ellas tienen un poco menos ya de flores, porque la floración fue más o menos 1 mes y tanto, 2 meses atrás, pero todavía a ella le quedan estas flores. Miren, estas flores que ya han dado, todavía tienen acá esas flores. Entonces el primer preparado consiste en coger una cantidad de cáscara de plátano
de banana, como ustedes le dicen, auyama, papa y cáscara de zanahoria. Más o menos 1 libra de todas esas cáscaras ustedes la van juntando y la van a licuar en 1 litro de agua. Cuando ya tengan el líquido preparado, deben fijarse que este líquido no esté tan fuerte para que no vayan a pasar la planta de nutrientes y luego entonces la planta se afecte. Tienen que tener mucha cuenta que no esté tan fuerte ese abono que usted haya preparado. Entonces usted se lo pone más o menos 2 veces a la semana. Recuérdense de no encharcar, es un poquito que usted le va a poner a la planta y le va a poner siempre su abono natural. Entonces otro abono que yo le preparé a ella y lo quiero compartir con ustedes es el del aguacate. Usted coge más o menos media libra de aguacate, de que le queda a uno cuando uno lo usa, esta parte que queda con su cáscara de aguacate, y usted va a licuar es más o menos esa cantidad, más o menos una media libra, en también 1 litro de agua, y lo va a licuar. También se lo puede colocar, si usted le está colocando uno, pues colóquele ese varios días y luego le puede colocar el otro, no se lo ponga todo al mismo tiempo. Recuérdense que hay que llevarla moderada y no ponerle tantas cosas al mismo tiempo. Y otro abono natural que yo le puse, que también ayudó mucho y que es bueno para cuando ustedes hacen el trasplante de las matas, porque eso las ayuda a mantenerse fuerte, a que no se ponga débil y a que queden hermosas después del trasplante, es la sábila, el jugo de la sábila. Pues yo lo que hago es que mido con mi dedo anular 2 porciones de sábila, la lavo bien y la licúo en otro litro de agua y entonces le pongo ese abono también a ellas. Ese le sirve también de fungicida a las plantas, además de que le ayuda a mantenerse bien bonita y a que crezcan fuertes y grandes. Miren esto de lo del antulio. Bueno, queridos seguidores, esto era lo que quería compartir con ustedes. Recuerden que las plantas necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, todo eso, hierro, porque de ahí depende que ellas crezcan sanas, fuertes y que florezcan. Hasta un próximo video. Les saluda desde República Dominicana, Argentina Sánchez. Hasta un próximo video.